empezar. Hoy terminamos con el módulo de la semana 4. Yo no sé, por error había colocado un examen para entregarlo hasta el 23 de noviembre. Ahí lo corregí para entregarlo el día 15, ¿verdad? Yo creo que fue el primer examen. Ahí lo corregí para que quede. Y este módulo tiene otro, 25, ok. 30, 30. Estamos en metrología, ok, listo. Ok, esta semana igual hay un examen de la materia que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver. Ya le voy a proyectar, María. Miriam. Está bien, gracias. Sí, de hecho ese examen yo ya lo había hecho. Yo vi que la fecha estaba bastante lejana, Sí. que más bien para hoy había un examen. Sí, correcto. Pero ya lo entregué por dicho. Sí, ya vi que usted entregó los dos, la verdad. Ok, ahora queda este. Y la materia de hoy en día vamos a ver un poquito del control de gráficos. Y vamos a estar hablando un poquito de las especificaciones. Vamos a ver. Voy cerrando todas estas cejitas para poder compartir. ¿Ya se está viendo la pantalla? No. Ya, ahora sí. Está un poquillo lerdo. Sí, está muy bajo. Vamos a borrar todo lo que tengo abierto. Cerrar, digo. Okay, hoy vamos a hablar un poquito de control de gráficos, gráficos de control. Ya le vamos a proyectar. Y aquí vamos a hablar un poco de los límites, límite superior, límite inferior, ¿verdad? Esto nos ayuda mucho en el proceso de las mediciones, ¿verdad? Cuando nosotros estemos de técnicos, analistas, vamos a hacer mediciones. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de las variables y atributos. Los gráficos de control de calidad, ¿verdad? Nos sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estas se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. En el módulo de control estadístico pudimos observar, ¿verdad?, de que todo se hace en gráficos, los histogramas, cómo sacar las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas. Todo el control estadístico nos va a ayudar a ser parte de hacer los gráficos o los gráficos de calidad con el fin de visualizar ¿cómo le diría? El comportamiento de algún producto, digamos que estamos haciendo una medición de la botella de Coca-Cola 600 y queremos saber cuál es el comportamiento. Si bien el cliente nos da la especificación, nosotros tenemos que controlar nuestro proceso para que el producto cliente sin que se excedan estas especificaciones que ya el cliente nos da. Y los gráficos de control nos va a ayudar a este proceso.
Entonces, vamos a hablar un poco de los límites de control y estas son sus iniciales para que las vayan ahí visualizando. Él es el LSC, límite superior de control, el LSC, límite central de control, el LIC, límite inferior de control. Esos son los límites de control. Luego, ¿qué dice? Que los límites son suministrados por las variaciones del proceso. Y cuando hablamos de límites de especificación, estos son especificaciones que establecidas con el cliente. Que el cliente nos dice, si quiero mi producto, quiero que la botella de Coca-Cola 600 mida 29.5 de altura o pese 600 gramos, 600.05, por decirlo así. Y las iniciales, ¿verdad? Dice LCE, límite superior de control, LCE, límite central de control y LIE, límite inferior de control. Ahora, existe un sistema que se llama Minitab, donde, bueno, se coloca todos los datos y podemos trabajarlos, ¿verdad? Pero sin embargo, ahorita vamos a estar haciendo esto que se puede hacer manual o Excel, ¿verdad? Y esta es una grafiquita, ¿verdad? Que podemos enfocarnos, aquí dice que los tipos de datos, ya tengo datos continuos o atributos. ¿Cuáles son los atributos? Los defectos. Digamos que agarramos una botella, un lote de botellas y verificar que la botella no solo tenga mediciones correctas, sino que de apariencia esté bien, ¿verdad? Que no tengan defectos, por decirlo así, la unidad, ¿verdad? Entonces eso le llamamos atributo. Por otro lado están los continuos, que por lo general usamos este tipo de gráfico. El gráfico X barra se usa para poder controlar nuestro proceso, ¿verdad? Entonces ahorita más adelantito vamos a estar viendo un ejemplo. Gráficos por variables continuas. En los gráficos de control por variables es posible medir las características de calidad a estudiar. En estos casos conviene describir las características de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la media muestral y una medida de variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Y ya nosotros pudimos sacar como despejo una desviación estándar, ¿verdad? Que eso lo vimos en control estadístico. Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos. Porque en el atributo yo digo, bueno, tengo 10 defectos del cuello botella torcido o la botella, tengo 20 defectos de botella rayada, ¿verdad? Pero las variables no, porque es un comportamiento, una medición, ¿verdad? Y razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean relevantes. Entonces, este es un grafiquito. Vea que aquí está la campana de Gauss, que es lo que estuvimos viendo en la semana, en el módulo anterior de control estadístico. Y esto es un gráfico donde nos dice, así interpretando, que la raya del centro, o sea, esta rayita verde, es la especificación. Luego aquí me dice que es mi límite. Aquí hay otro límite. Aquí ya, yo con observar esto visualmente digo, ya, y este punto rojo está fuera del límite inferior, entonces quiere decir que tengo algún problema. Después por aquí hay una rayita que es la amarilla y es donde nosotros controlamos. ¿Okay? ¿Qué hace en planta manufactura? Tenemos que jugar dentro de esta rayita amarilla y esta, ¿para qué? Para evitar que pase esto, que salga fuera de especificación. Por eso es que se llama una diferencia. La límite de especificación es lo que da la empresa, la empresa, bueno, el cliente, y los límites de control es a nivel interno de nuestros procesos. Es importante, podemos estar colocando límites de control. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que esto no pase, ¿verdad? Que no se salga las mediciones. Cuando hablamos de gráficos XR, se utilizan comúnmente para observar el nivel de variación del proceso por muestras con un tamaño de 8 o menor. Por eso aquí se dice que es el gráfico que nosotros trabajamos.
Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Vamos a utilizar un procedimiento para empezar. ¿Qué es lo primero que ya yo les he mencionado? Que tenemos que recolectar los datos. Luego, calcular promedios de cada muestra, que es lo que vimos la semana pasada, el módulo anterior. Calcular promedio de promedios, calcular los rangos, calcular los límites de control, ¿verdad? Y elaborar gráfica de promedios y rangos. ¿Okay? Y aquí hay dos tipos de fórmulas para sacar promedios y para sacar rangos, que es lo que tenemos que usar para poder determinar los, y poder sacar los límites, ¿verdad? Límite superior de control, límite central de control y límite inferior de control, ¿verdad? Entonces, la fórmula me dice que para sacar promedios, vea que aquí está, es X, que es promedio, es la suma de los promedios, ¿verdad? Y yo no recibo, bueno, ¿qué era I? Vamos a ver, yo creo que es, no, aquí no está, ahorita lo vamos a buscar, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula entre N. N, ¿qué era N? El total de datos. ¿Ok? Y aquí después vamos a sacar el límite superior de central. Dice que yo tengo que sumar el promedio de promedios. ¿Por qué yo sé que promedio de promedio? Porque promedio de promedios, esto ya lo han visto ustedes en módulos anteriores, que es X con dos rayitas arriba. Más A2, ¿de dónde saco este 2? Aquí entra en función esta tablita que nos están dando. Esta tabla es por default, ya estadísticamente está estandarizada, ¿ok? Para establecer el tamaño de muestra y así trabajar con las características que nos dicen. En este caso dicen A2, bueno, entonces yo sé que es A2, ¿verdad? Y R, ¿qué era R? Rangos. Pero rangos es solamente R, pero aquí yo tengo R arribita, entonces es el promedio de rangos. Luego me dice que el límite central de control es el promedio de promedios y luego el límite inferior central dice que es promedio de promedios menos A2 menos el promedio de rangos. Es lo mismo, nada más que en uno yo estoy sumando y en el otro estoy restando. Igual la medición de los rangos. ¿Ustedes se acuerdan? Que yo les mencioné en control estadístico que el rango se saca el máximo mínimo. Cuando yo tengo unos datos, yo tomo el máximo y le resto el mínimo y ese me va a ser mi rango, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que sacar igual la fórmula, que despejar. Muy importante que sepamos qué significa cada cosa. ¿Para qué? Para poder hacer una adecuada despeje, ¿verdad? Hay que sustituir. Aquí me dice que el rango de rangos es la suma de RI entre N. Y si yo quiero sacar el límite superior central, es el promedio de rango más D4. ¿Okay? Ya aquí estamos hablando otra vez la tabla. El límite central de control central dice que es el promedio y el límite inferior central es R más R por D3. ¿Okay? Y ahorita vamos a empezar a desarrollar esta actividad que está en el manual, ¿verdad? En la práctica, en material, perdón. Me dan 10 muestras, vea que aquí las tengo enumeradas. Nos dan 4 observaciones, ¿verdad? Y primero yo tengo que sacar el promedio y luego tengo que sacar el rango, ¿ok? Entonces ya habíamos dicho que el promedio se sacaba con todos los promedios. Entonces la muestra 1 yo voy a sacar el promedio. ¿Cómo sacábamos el promedio? Yo voy a sumar, ¿verdad? Vamos a hacer la suma. La suma dice que 224 más 227
más 223 más 227, eso 901 y lo divido entre 4. ¿Por qué entre 4, chicos? Porque es 4 observaciones las que tengo. Eso me va a dar 25,25. Excelente, ¿verdad? Y así sucesivamente tengo que hacer con todos los ejercicios. Y vea que aquí está cómo ustedes deben calcular. 224, lo mismo que yo acabo de hacer. Ahora, dice que tengo que sacar el rango en la otra columna. Entonces yo voy a decir que el rango es, ¿qué dijimos? El máximo menos el mínimo. Entonces yo tengo mi máximo es 227 menos mi mínimo 223 me va a dar 4. ¿Ok? Claros ahí. ¿Ok? Entonces seguimos. Y así con este mismo ejercicio hacen todo el resto. Y aquí está. Luego, yo tengo que sacar el promedio. Entonces yo voy a sumar todos estos 10 promedios y los divido entre 10. Y aquí está la fórmula. Aquí me dice que yo todo esto lo divido, lo sumo y lo voy sumando las 10 promedios y después lo divido por 10. ¿Por qué por 10? Porque es el total, chicos, de muestra. ¿Okay? Y eso me va a estar dando 224,35, que es el resultado de esta suma. Igual voy a hacer la suma de los rangos y lo voy a sumar 4 más 10 más 12 más 4 más 6 más 15 más 6, 13 más 3 más 6, esto lo divido entre 10 porque es la cantidad de muestras y me va a dar 7,9, ¿verdad? Si fuese que usted lo hace en la computadora y a un solo dígito, eso puede ser posible que se lo redondee a 8, ¿verdad? Pero ahorita lo estamos haciendo manual. Una vez que tenemos los promedios, hay que graficarlos, ¿ok? Ya habíamos visto en control estadístico que este es mi eje Y, X, y este es mi eje Y, ¿ok? Entonces, voy a hacer un ejercicio para que ustedes lo vean. Digamos que tomamos el número 6. El número 6 me dice que el resultado promedio es 224,5. Entonces, yo voy a empezar número 6 y dice que aquí está y me va a dar 224,5, ¿verdad? Y pero yo aquí no tengo que hacer los rayas, lo que estaba haciendo era como para que ustedes eh, lo vieran, ¿verdad? Pero no debería tener la rayita. ¿Por qué? Porque una vez que usted tengan esto, lo que hacen es unir los puntos. Y ahí usted refleja los promedios. Ahora, ya quiero sacar el límite central. Dame un momentito. ¿Ok? Entonces, vamos a despejar para poder sacar los límites de inferior y central. ¿Ok? Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Esta fórmula que es las que están aquí. Y vamos a empezar a despejarlas. Entonces, voy a quitar el... ¿Ok? Entonces vamos a empezar a trabajar en despejar esto, ¿ok? Aquí está la fórmula y vamos a sustituir, ¿verdad? Entonces, el promedio de promedios, según en los datos que sacamos, dice que es 224,35 y 224,35 más A2 y me voy a la 2. A la 2, que es la tablita que tengo aquí, A2
Y como sé que son 4 muestras, 4 observaciones, porque son las que están aquí, 1, 2, 3, 4, entonces sé que es 0,279, ¿ok? Entonces, aquí está, 0,279 por el medio de rangos, que es 7,9. ¿Ok? Vamos a multiplicar esto y el resultado es este, 230,11. Luego dice que el límite central de control es el promedio de promedios y ya sabemos que el promedio de promedio nos da 224,35, no hay que hacer ningún cálculo, aquí está. Y ahora, para sacar el límite inferior central, voy a usar la misma fórmula de arriba, solamente que en vez de sumar voy a restar. Porque así dice la fórmula, vea que aquí está la resta y aquí la suma. Entonces, este resultado de 224,35 menos A2, 0,79 por 7,9, que es el promedio de los rangos, me va a dar 218,59. ¿Ok? Una vez que ya tengamos esos 3 datos, vamos a hacer las gráficas. Entonces, hacemos la gráfica con los datos que tenemos. Entonces aquí ya digo que el límite superior central es 230,11. Aquí están el eje Y, este es el eje X. Aquí tengo las muestras de 1 a 10 y tengo los datos que van de menos 216 a 232. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algo. Entonces vamos a colocarlo 230,11 arribita al 230. 224,35 arribita de la rayita 224 y 218, ¿ok? Entonces me va a decir que esos son las medidas. Yo tengo que tener mi proceso dentro de este rango. ¿Por qué? Para cumplir, ¿ok? Esos son los límites de control. Ahora, vamos a hacer los grafiquitos también. Podemos hacer los gráficos. Aquí decimos igual el eje Y, el eje X, estas son el total. Y aquí yo, bueno, decir, bueno, rangos. Vea que aquí estoy haciendo el rango, el gráfico de rangos. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo, el 6. Entonces yo me voy a la tablita y digo que el 6 y el rango es 15. Entonces, el 15 y yo pongo aquí y doy 14 y entonces el 14 y aquí debe estar el 15. ¿Ok? Y así hacemos con todos los demás, ¿verdad? Con todos los del rango. Vea que el rango 1 dice que da 4. Vamos a ver si es cierto. Ok, sí, rango 1 da 4. El rango 10 da 6 y así es como vamos a graficarlos. Y aquí dice el rango 10 está en la hilera del 6. ¿Ok? Ahora vamos a sacar el límite. Vamos a sacar los rangos, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el límite superior central, el límite central, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir la fórmula. ¿Esto de dónde lo tomamos? De lo que vimos al principio, las fórmulas de rangos. Entonces, el promedio de R ya sabemos que es 7,9. ¿A dónde está? Me van a decir 7,9, ¿verdad? Este es el rango. ¿Ok?
Y usted me va a decir, el D4 vamos a ver en la columna de la tabla D4, dice que es 2,282. Aquí está. Entonces yo voy a multiplicar 7,9 por 2,282. Esto me va a dar el límite superior central de 18,3. Luego dice que yo quiero sacar el límite central de control de central y me dice que es el promedio de rango. Ya yo sé que es 7,9. Y luego el límite inferior central me dice que es el rango por DD3. Vea que aquí hay una diferencia. En el primero es D4 y en el primero es D3. Entonces me voy al D3. A ver cuánto es. Y el D3 me dice que es 0. ¿Ok? Igual, seguimos en la muestra de tamaño 4 porque es lo que nos están dando la tabla. 4 observaciones. Y va a decir 7 por 0, 0. Y lo mismo hacemos. Tenemos que graficar. ¿Ok? ¿Dónde voy a graficar? Bueno, el límite inferior queda ahí en 0. El límite central es 7,9, que es arribiantito de llegar al 8. Y el límite superior central me dice que es 18,3, ¿verdad? Ahí está. Y aquí están los rangos. Otra vez, bueno, ese es el mismo gráfico. Pero esto que está aquí es la gráfica X barra. Primero tenemos los límites de rango de promedios y después el límite de rango. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Porque R es rango, X es promedios. Entonces, vamos a dar un ejemplo. El 7 dice que debe estar arribita de 220, entre 225 y 227, entonces yo me voy a ir a ver el 7. El 7 dice que ve, que está entre 225 y 227, está entre 226,5. Así deberían ustedes graficarlo, ¿ok? Este es aquí. El número 10, otro ejemplo, también debe estar cerca del 227,5. Vamos a ir a ver si es cierto. Aquí 227,5. ¿Ok? Y así como deben graficar y así podemos sacar el límite superior central y el límite inferior. ¿Ok? Esta materia es solamente, esto más adelantito lo vamos a estar viendo también. Vea que esto viene también del módulo anterior de control estadístico. Y eso sería la materia, chicos. Yo no sé si tienen alguna duda.